con el doctor Everardo Ríos. Antes que nada, un agradecimiento a nuestro amable patrocinador Amway, que es excelente para la salud y muy amigable con el medio ambiente. El día de hoy, como lo había anunciado en las redes, vamos a tener un programa muy interesante, ya que se trata de una especialidad médica que algunos la conocen, pero desgraciadamente no acuden a ella, y por si fuera poco e inversamente proporcional, pues realmente es de las más socorridas por las patologías que de ella se encarga. Por tal motivo, hemos invitado el día de hoy al doctor Francisco Javier Román Aguirre. Él es cirujano colonproctólogo. Él es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo su especialidad en cirugía en el Hospital General aquí de Chihuahua por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y la subespecialidad en el Hospital General de México por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Román, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, doctor Ríos, muy agradecido con la invitación y pues esperando poder quitar todas esas dudas que podamos tener durante la plática. Claro que sí, doctor, y te agradezco de veras muy amablemente la invitación, porque sí sé que tu carga de trabajo es bastante y de veras muy agradecido. ¿Te parece si iniciamos? Me parece, adelante. Ok. Para empezar, ¿qué es la proctología, doctor? Bueno, la proctología actualmente el nombre que le corresponde es el cirujano coloproctólogo o el cirujano de colon y recto. Bien. Y es esa especialidad que trata o que está manejando lo que es el colon, el recto y el ano. Todas las enfermedades que se presentan en estos órganos, ahí es donde estamos actuando para tratar de modificarlas. Doctor. Muy bien, doctor, gracias. Quiero que me digas cuáles son las patologías más frecuentes de la consulta del cirujano colonproctólogo. Okay. En la consulta de coloproctología vamos a tener una serie de enfermedades muy variadas. Sin embargo, yo creo que la rama proctológica, que es de donde deriva inicialmente el nombre de proctología, de la especialidad de proctología, pues son las enfermedades anorrectales. Yo creo que esas son las enfermedades que siguen siendo más frecuentes dentro del ramo de la coloproctología, y pues son varias. Una de ellas es la enfermedad hemorroidal, que yo creo que es de la más frecuente de todas esta serie de patología de enfermedades. Está lo que es la fisura anal, muy parecido en algunos síntomas con la enfermedad hemorroidal, que la confunde mucho la gente, incluso algunos médicos confunden mucho una y otra patología. Tenemos los abscesos anorrectales, que también son frecuentes, las fístulas anorrectales, que son secuelas de esos abscesos que se llegan a presentar, y pues dentro de las enfermedades venéreas, el condiloma anal, que es algo que se presenta muy común, sobre todo en pacientes jóvenes. Muy bien, doctor. Ahora bien, en porcentaje de género entre masculino y femenino, ¿quién es el que más se socorre de tu especialidad? Yo creo que aquí en lo que es la enfermedad anorrectal, enfermedad de colon, de recto, tenemos, sobre todo en las anorrectales de estas que acabo de mencionar, una incidencia muy parecida entre hombres y mujeres. A lo mejor un poquito más en mujeres, aunque no llega a ser tan apabullante, simplemente no llega a ser eh, tan grande. Es cualquier cosa un poco más en las mujeres. Y generalmente se presentan en pacientes jóvenes, adultos jóvenes e inclusive en pacientes ancianos. Muy ¿Sí? bien. Muy bien, doctor. Ahora bien, mencionaste la primera y yo creo que vamos a empezar con la primera patología, porque esta patología pues es muy frecuente, pero como tú dices, a veces no logramos dar un diagnóstico certero o la confundimos. Vamos a iniciar por la primera y quiero que nos digas desde inclusive su etiología, por qué se producen, qué son las hemorroides.
Bueno, la enfermedad hemorroidal, ¿qué es lo que vamos a ver? Es una patología, como le digo, frecuente que se presenta en una incidencia, a la mejor en una prevalencia alrededor del 5% de la población. Se dice que el 50% de las personas en algún momento van a llegar a tener algún síntoma dependiente de esta patología. Las hemorroides es un tejido, son almohadillas que se encuentran de manera normal en el conducto anal, tienen su función. Esas hemorroides, ese tejido hemorroidal, esos paquetes hemorroidales tienen la función de servir como cojinetes y amortiguan el paso de la materia fecal. Y además funciona también dentro de la continencia anal, disminuyendo o haciendo el cierre hermético del ano, sobre todo cuando el paciente está dormido o que de manera inconsciente no está haciendo alguna función ahí, apretando ahí el músculo del ano, contrayendo el músculo del ano. Eh, esto, este tejido hemorroidal, en algunas personas se habla de factores hereditarios, se habla de muchos factores etiológicos, sin embargo, no hay una etiología como tal establecida. Sigue siendo una enfermedad que no conocemos qué la provoca. Está el tejido hemorroidal, en algunos pacientes ese tejido hemorroidal comienza a crecer, a aumentar, a extenderse, y entonces empiezan aquellos factores que provocan los síntomas en aquel tejido hemorroidal ya crecido. Y estos factores puede ser el estreñimiento al momento de haber una evacuación dura, gruesa, con esfuerzo, pues ese tejido hemorroidal que ya está crecido, que ya está grande, se lastima y viene el sangrado. En aquellos pacientes, por ejemplo, se dice mucho de las embarazadas, realmente no es un factor etiológico, simplemente es un factor porque el embarazo, durante el embarazo hay cambios hormonales y esto provoca que haya cambios en las evacuaciones, estreñimiento, y de la misma manera puede haber sintomatología derivada de aquel tejido que ya está grande. Si una persona está embarazada, tiene sus paquetes hemorroidales pequeños, realmente no va a tener ningún problema hemorroidal durante su embarazo. Hay factores como el durar mucho tiempo en el baño. Hay gente que todavía ahora, y más ahora, porque antes era el periódico y se batallaba para el periódico estar sentado en la taza leyéndolo. Hoy es más fácil porque te llevas el celular, te sientas en la taza y ahí te pones hasta media hora, 45 minutos viendo el celular, y la posición en la taza del baño hace que ese tejido se protuya, prolapse. Okay. Y entonces al estar prolapsado se lastima y puede venir el síntoma principal, que es el sangrado. Entonces hay factores que te llevan a tener la sintomatología. La etiología no se conoce aún. ¿Qué hizo que ese tejido creciera? ¿Qué hizo que ese tejido estuviera más grande de lo normal? No se sabe, pero sí los factores que conllevan a que se presenten los síntomas. Fíjate que mencionaste algunas situaciones y quiero que para mi teleauditorio quede claro en el sentido de algunos mitos. Vamos a empezar por ellos. Por ejemplo, ahorita lo que dijiste, o sea, el sentarse adecuadamente en una taza, o en algunas ocasiones por medio de las redes se decía que la mejor manera de hacer popó era en forma de cuclillas. Ese es el primer mito. El segundo, que te sientas en lugares calientes y por eso te salen hemorroides. ¿Qué me puedes decir al respecto? Con respecto a la posición de defecación, cuclillas es una posición excelente para la evacuación, pero no porque esté el problema hemorroidal, sino porque de esa manera la angulación que se presenta en el recto al momento de la defecación es más fácil que se corrija y entonces tenga una evacuación mejor. Sin embargo, pues los asientos son más cómodos, las tazas ¿cómo se le llama? La taza, pues, del baño, es más cómoda y pues uno llega y se sienta en la taza. Claro. Pero si hubiera esa posición en la taza de que te diera la posición de cuclillas, sería lo mejor para tener una evacuación
de manera más fisiológica. Perfecto. Así es. Con respecto a que si es trabajador de tráiler y dura mucho tiempo sentado, o que este paciente dura horas sentado porque es secretario, porque trabaja en computadora, o porque dura mucho parado porque trabaja en alguna maquiladora, o simplemente su trabajo es de pie. No, realmente esos no son factores que van a llevar a la sintomatología. Tanto le pasa al que es trailero como al que trabaja caminando o de pie durante todo el día. No son factores específicos. Muy ¿sí? bien. Ahora bien, dentro de la sintomatología, ¿qué es lo que tiene que sentir la gente para poder ir contigo a revisarse unas hemorroides? Los síntomas de las hemorroides pueden ser, o de la enfermedad hemorroidal, puede ser variado. El principal síntoma o el síntoma que más te va a llevar al paciente a consulta es el sangrado. Y generalmente es un sangrado después de haber terminado de salir la evacuación, queda prolapsado el tejido hemorroidal, entonces viene el goteo, el chorrito se ordeña como si estuvieras escuchando ordeñar una vaca, igual se escucha el chorro del sangrado del tejido hemorroidal. El prolapso, el paciente refiere: yo termino de evacuar, siento que se queda una bolita que se regresa y a veces la tengo que pasar hacia adelante, hacia adentro. O bien, al momento de hacer el aseo del papel, meten la bolita y el papel se mancha de sangre. Entonces, el principal síntoma es el sangrado, el segundo síntoma es el prolapso. Generalmente bueno, hay que mencionar, la enfermedad, el tejido hemorroidal lo vamos a encontrar en dos áreas en el conducto anal. Uno adentro, que son las hemorroides internas, y otro afuera, que son las hemorroides externas. Perfecto. Las hemorroides internas son las que con mayor frecuencia van a dar síntomas, y el síntoma de la hemorroide interna es el sangrado, el prolapso. Y al momento de que está prolapsándose este tejido, puede salir moco, y a lo mejor el paciente puede tener un poco de prurito, de comezón, al momento de que ese moco entra en contacto con la piel. Muy ¿sí? bien. Generalmente cuando el problema es hemorroidal interno, no hay dolor. Excelente. ¿sí? Cuando el problema es al contrario, son las hemorroides externas las que te están dando el síntoma, esto se debe a que los vasos sanguíneos que están por debajo de la piel, que forman ese tejido hemorroidal, en ocasiones alguno de ellos se rompe, y al romperse va a formar una bolita. El paciente te dice: traigo una bolita, y esa bolita no es otra cosa no más que un coágulo donde se rompió el vaso, salió la sangre y se quedó la sangrita fuera del vaso, entre la piel y el vaso que se rompió, y eso se llama trombosis hemorroidal. Perfecto. Eso sí genera dolor, pero es la situación donde podemos encontrar el dolor en un problema hemorroidal. A veces esas trombosis no nomás se presentan en las de afuera, que es donde más comúnmente se presenta, sino se trombosa parte del tejido interno y parte del tejido externo, y eso genera dolor y genera mayor incomodidad. Muy bien, Así doctor. es. Ahora bien, creo que quedó excelentemente bien claro. ¿Qué son las fisuras anales? Bueno, la fisura anal es una patología en la que se va a ver una ruptura o una cortada, una herida, para que nos entendamos todos, Claro. es una cortada en el borde del ano. Y esto se debe muchas veces a evacuaciones duras. El paciente, al tener una evacuación dura, forzada, se corta el borde del ano, de la piel, y eso va a generar dolor y sangrado. Entonces el paciente muchas veces confunde este síntoma con que ya tiene el problema hemorroidal. Aquí realmente lo que está pasando es que al cortarse la piel, pues también hay vasos sanguíneos ahí, va a haber un sangrado, pero además va a haber un dolor que se va a presentar durante la evacuación
o que incluso puede empezar después de haber terminado la evacuación y que puede durar 10, 15 minutos cuando el problema es muy crónico y en algunos pacientes que tienen su sensibilidad al dolor muy marcada, puede durar hasta 30 minutos, una hora. ¿Sí? Muy Puede bien. llegar a ser, yo les digo al paciente, su herida mide 5 milímetros, pero duele como si midiera 5 kilómetros. El dolor llega a ser a veces tan intenso que puede ser incapacitante Así para el paciente. es ¿Sí? correcto. Entonces, la fisura, retomando todo esto, es una herida que se produce por evacuaciones duras, se puede producir por evacuaciones diarreicas, la acidez de una evacuación líquida, diarreica, por diarrea, va a generar que se corte y si el paciente tiene 5 o 6 durante un rato, un día o en medio día, pues esa piel se va a herir, se va a cortar. Claro. Generalmente las fisuras anales van a cicatrizar solas. Aún y a pesar del médico, esa herida va a doler 2, 3 días, 4 días y al quinto día ya no va a sentir nada el paciente porque cicatrizan de manera espontánea. Pero Muy hay un bien. porcentaje de fístulas, un 40% alrededor, que no van a cicatrizar y que esa fisura se va a convertir en una fisura crónica. Y Muy entonces bien. es generalmente esta fisura la que lleva al paciente a la consulta. Y ¿Sí? fíjate lo que mencionaste algo y me gustaría que para mi amable auditorio le sirviera de mucho, que le está sirviendo de hecho tu excelente explicación. Hablaste sobre la importancia de la consistencia de las heces fecales en cuanto a esas patologías. ¿Qué recomiendas para que mejoren en ese aspecto mis pacientes? O mi teleauditorio, perdón. Es muy frecuente y esto es y es una consulta muy frecuente, junto con las demás patologías, el estreñimiento. Es un Exacto. síntoma por el que mucho paciente va. Sin embargo, mucho paciente tiene una idea equivocada de cuál es el estreñimiento. Así es. Estreñimiento, a veces el paciente va porque dice, es que hago una vez al día y no más, y estoy estreñido. Pues es un paciente que esté evacuando normal. Un estreñimiento o el diagnóstico no el diagnóstico, ¿cómo se le llama? La nomenclatura o Como se le la... pudiera decir Sí, al estreñimiento. El estreñimiento es una evacuación normal, es aquella que puede presentarse una vez al día, 2 veces al día, hasta 3 veces al día o bien una vez cada tercer día. No es necesario que sea todos los días, siempre y cuando tenga ciertas características. La evacuación sea blanda, sea formada, cilíndrica, como si fueran platanitos, y el paciente no tenga esfuerzo para evacuar, se quede satisfecho. ¿Sí? Si el paciente tiene todas esas características, pero va una vez cada tercer día, es un paciente que no está estreñido, es un paciente que tiene una evacuación normal y no tiene de qué preocuparse. Aquel paciente que puja, que sus evacuaciones son duras, los bolitas, como si fueran de evacuaciones de chivito, son pacientes que tienen problemas de estreñimiento. Entonces, la mayoría de las veces de estos pacientes o el mayor porcentaje de estos pacientes que tienen ya bien el diagnóstico de estreñimiento es por falta de fibra en su alimentación. bien. ¿Sí? Si corriges la dieta, si agregas la fibra dentro de su dieta normal, de sus 3 comidas diarias, el paciente puede mejorar en la mayoría de las veces. Hay otras causas de estreñimiento que no me voy a enfocar porque no tendríamos Claro, mucho no, tiempo, sí, pero la principal causa de estreñimiento, sobre todo en las mujeres, comen poca fibra, no toman agua. exactamente. Claro, tienen su problema de que es difícil para ellas poder ir a cualquier sanitario porque tienen que, a diferencia de uno que puede estar haciendo parado, ellas tienen que sentarse y no les gusta y sobre todo si es sanitarios que no están tan higiénicos, pues entonces no toman agua para no estar yendo
al baño, tan y frecuentemente. entonces se agrega el problema de estreñimiento. Eso es bien Sí. interesante. Muy bien, doctor. ¿Qué es la enfermedad de la colitis ulcerosa crónica inespecífica llamada CUSI? Bueno, aquí vamos entonces a cambiar un poco ya del tema. Esto estábamos viendo las enfermedades Sí, anorrectales, vamos a ver un poquito para abarcar de todo un claro. poco en esta plática. Vamos a ver una de las enfermedades del colon que en mi persona me gusta mucho. Muy bien. Me gusta mucho el manejo, me gusta mucho la atención de este tipo de paciente. La colitis ulcerativa es una enfermedad que se presenta por una alteración en el sistema inmunológico del paciente. Es del tipo de todas aquellas enfermedades inmunológicas, como una artritis reumatoide, como un lupus eritematoso, como una bah, todas aquellas enfermedades, Psoriasis, psoriasis, todo eso. tenía en la boca la psoriasis, aquellas enfermedades en las que está interviniendo el sistema inmunológico porque está actuando de manera incorrecta. Así es la colitis ulcerativa. Entonces, hay muchos factores, o es multifactorial. Uno de ellos es la genética, es aquel paciente que genéticamente ya trae predispuesto por los genes a tener la enfermedad, pero no se basta con tener los genes, sino que debe de agregarse otros factores, entre ellos la dieta. La dieta que estamos acostumbrados al norte del país y que es muy semejante a la dieta de Estados Unidos, donde comemos carnes asadas, donde comemos embutidos, carnes ahumadas, comemos poca fibra. Son dietas donde tenemos más predisposición a tener esta enfermedad. Estados Unidos o los países ricos donde comen alimentos muy refinados son países donde tienen mayor incidencia de esta enfermedad. Entonces, en México, hacia el norte del país, vamos a tener también más incidencia que hacia el sur, donde comemos menos fibra y todos estos alimentos que acabo de mencionar. Entonces, son los factores genéticos, los factores de dietología, los factores infecciosos. Se dice o se menciona actualmente que el no tener las defensas de niño, que comías agarrando la tierra y todas esas infeccioncitas que durante la niñez pudiste haber tenido, generaste cierta resistencia a bacterias. Cuando te tratan de evitar todo eso ahora, más reciente en niños, en jóvenes que ya no tienen tanto el poder jugar con la tierra, Cierto. genera que no tengan esas defensas. Y es un factor que conlleva predisponente al CUSI, a la Exacto. colitis ulcerativa. Crónica ¿Sí? inespecífica. ¿Es curable, doctor? La enfermedad inflamatoria, la CUSI, es una patología que no se cura. ¿Sí? No se cura porque no vas a curar tú el desorden del sistema inmunológico. Aquí lo que está pasando es que el sistema está reconociendo como extraño el tejido del colon y lo ataca. Ya hay una constante inflamación que no se para. Normalmente cuando en el intestino se detecta algún factor que genera inflamación, lo lleva la información una célula a otra célula que va a reproducir todas estas defensas que van a venir a atacar eso que aparentemente es extraño. Sin embargo, hay un sistema que regula que separe ese ataque. ¿Por qué? Porque le está avisando que no es nada que tiene que atacar, que no es nada malo para el organismo. Y ese otro sistema lo detiene y entonces se termina la inflamación. Aquí en la CUSI, esa parte del sistema que detiene el proceso inflamatorio no está o está fallando.
Entonces hay un constante inflamación. Eso hace que se produzcan úlceras, se inflame la mucosa del colon, venga las diarreas, venga el sangrado, venga la mala absorción, venga la desnutrición. ¿Sí? Muy bien, doctor. No se cura, pero sí hay medicamentos que pueden mantener inactiva la enfermedad. Okay. Y es muy importante que el paciente, una vez que se le diagnostica la enfermedad de CUSI, él sepa muy bien de qué se trata. Porque si no le explicas, si no le dices todo lo que conlleva la enfermedad, si no le dices que a pesar de que está inactiva sigue teniendo la enfermedad, es muy fácil que dejen el tratamiento. Y entonces son pacientes que están con recaída y que a veces esas recaídas van a hacer que sea más difícil su manejo, más resistente. ¿Sí? El tratamiento que en todo caso pudiéramos decir el CUSI se curó, pues es la cirugía. ¿Por qué? Porque en la cirugía vas a quitar todo el colon, que es el órgano que va a estar afectado por la CUSI. Muy bien. ¿Sí? Ahora, hablando de mitos, pero sobre todo de realidades también, en nuestro México, pues la dieta la tenemos rica en picantes, en salsas, en comida irritantes. Y sabemos que el colon pues es prácticamente una de las partes más bajas o más últimas del tracto digestivo. ¿Qué tan cierto es de que pues es inconveniente el que consuman picante o comida muy condimentada a los pacientes con este tipo de enfermedades? Bueno, las enfermedades, voy a hablar un poquito de lo que es la enfermedad anorrectal, la CUSI, que es de lo que estamos hablando. En la enfermedad anorrectal, si tenemos una fisura, si tenemos una enfermedad hemorroidal y comemos picante, pues no es que la vaya a causar, pero cómo va a doler y cómo va a irritarse esa fisura, ¿verdad? Pues va a haber mucho más dolor. Sí. No es algo que lo va a causar. Así tampoco. Entonces, si no tengo fisura y como un poco de picante, pues no hay ese problema. Claro. Si tengo la enfermedad, si tengo hemorroides grandes y como picante, sobre todo ese picante que viene curtido con vinagre, ese como causa problemas, no nomás a nivel anorrectal, sino a nivel del estómago, con las gastritis, con el síndrome ácido péptico. Pero a este nivel anorrectal va a provocar irritación. Así el es. chile, los condimentos, el alcohol. El alcohol, sobre todo, que Así estamos es. muy enfrascados en que no me pasa nada, el alcohol no me hace nada y realmente no, pues debe de su uso estarlo moderando, pero aún así no se cuidan a veces los pacientes, no tienen ese cuidado en cuanto a su dieta y pues lógicamente esto es bien importante. Sabemos que vamos a hablar sobre otra enfermedad y así nada más a modo de pregunta, doctor, rápidamente, ¿el CUSI puede provocar o ser el precursor de un cáncer? Sí puede ser precursor de cáncer. El cáncer de colon puede ser, que vamos a mencionarlo más adelante. Así es. Pero el cáncer de colon puede venir de un pólipo, por enfermedad de polipóxica o un pólipo aislado. Pero también una forma de generarse un cáncer es una displasia plana, muy bien, que son las que se presentan en la enfermedad de CUSI. No tiene, o más bien, durante los primeros 10 años de tener la enfermedad, y sobre todo si la enfermedad estuvo inactiva todo este tiempo, o estuvo bien manejada, o estuvo bien atendida, el riesgo va a ser mínimo. El riesgo es igual, los primeros 10 años es igual que tiene el riesgo cualquier persona. Eso es. El riesgo aumenta después de los primeros 10 años. Bien. Y conforme va aumentando a 15, a 20, el porcentaje de tener más riesgo de cáncer aumenta con respecto a la población en general. Perfecto, doctor. Pues si me lo permites, vamos a unos cortos comerciales, continuamos con el doctor Francisco Javier Román platicando sobre proctología. Regresamos. Claro que sí. ¿Cómo te sientes? Las preguntas.
Porque ahorita dijiste absceso, pero lo quiero dejar al final por si nos da tiempo. Sí, nos da tiempo. Sí, ok, bueno, ahorita saludamos a todo el mundo. Sí. Regresamos, querido teleauditorio, y si me lo permites, doctor Román, vamos con las llamadas de nuestro amable teleauditorio. Claro que sí. Saludo a Diana Portillo, a Aida Castellanos, a Marina Olivas. Aida Castellanos manda a saludar, que excelente plática. Karimí, Laura Barrón, Fanny Rascón, Andrómedas Cristi, la gran amiga Cristi desde Andrómedas, la doctora Rosalía Burrola, Patricia Chaparro, Lizzy Mata, Claudia Cecilia, Eduardo Arturo Guerrero, Ina María Torres, Rosalía Burrola, Margarita Rodríguez, Martín Sánchez, que semana con semana nos acompaña. Gracias, Martín. Luis Enrique Menchaca, gracias a Luis Enrique desde Juárez. También Ruth Rodríguez, y bueno, Judith Valle, Gina Palomo, Carlos Valerio y muchos más. Vamos a, si no, pues vamos a seguir y vamos a continuar con el programa. Claro, ¿Te parece bien, doctor Román? Muchos saludos a todos los que nos están mirando y escuchando, ¿verdad? Perfecto, doctor Román, gracias. Hablamos sobre el CUSI. Ahora, sabemos que hay otra enfermedad también, que también es importante por su proceso agudo a veces de presentarse. Los divertículos. ¿Qué son los divertículos, doctor? Los divertículos son sacos que se forman en el intestino. Puede haber divertículos en el intestino delgado, pero la mayor frecuencia o la mayor cantidad la vamos a encontrar en el colon, en todo lo que es el colon, sobre todo en una parte del colon que se llama sigmoides. El colon lo dividimos en diferentes segmentos y la parte del sigmoides es la parte donde con mayor frecuencia vamos a tener divertículo. No quiere decir que nomás en esta parte vaya a estar, pero es donde podemos tener la mayor cantidad. Los divertículos son unas pequeñas como hernias, como sacos que se forman en la pared del colon. La pared del colon, a diferencia del resto del tubo digestivo, ahí la disposición de sus capas de músculo hacen que sea una pared más frágil y que puedan formarse estos sacos. Y se forma más en el sigmoides porque es la parte más delgada del colon. Bien. Y es donde se ejerce mayor presión interna al momento del paso de la materia fecal. Entonces esto hace que se presente estos sacos. Bien. Se dice que arriba de los 60 años, un 40% o un 50% de la gente va a tener divertículos. No todos los pacientes o todas las personas van a tener sintomatología, solo un 5% de la gente que tiene divertículos va a tener algún síntoma por ellos durante su vida. El resto, bien, pues a lo mejor se va a morir y nunca va a saber que tuvo divertículos. Es correcto. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué sangran a veces? ¿Qué es el síntoma a veces? Los divertículos pueden tener dos complicaciones. Bien. Una es el sangrado. Cuando el sangrado es por divertículos, es muy diferente al que hablábamos ahorita por hemorroides, que era la gotita, que era el chorrito, claro, que iba separado de la materia fecal. Cuando un paciente te llega con un sangrado diverticular, es un paciente que te va a decir: doctor, vengo porque llevo 4 o 5 evacuaciones y parecía al principio que traía diarrea, pero lo que hago es pura sangre. Es un sangrado abundante, ¿sí? ¿Por qué se presenta? Los divertículos, como les digo, es como una hernia, como un saco que se forma, pero ese saco va a tener una arteria y va a tener una vena porque es la zona más frágil por donde se va a formar el divertículo. Entonces, ese vaso está muy superficial. Entonces, a veces el entrar algún fecalito, que es una bolita de materia fecal, y el lastimarla o erosionar ese vaso,
pues va a hacer lo que sangre. Y como es una arteria, va a sangrar muy abundante, ¿sí? Lo importante de estos sangrados diverticulares es que la mayoría de las veces, así como inicia, se forma el coágulo y se detiene. No más que como sangró ya bastante, pues queda mucha sangre acumulada en el colon que durante días todavía termina eliminándolo. Muy ¿Sí? bien, doctor. Excelente. Ahora bien, vamos a hablar de algo que me interesa y le interesa a nuestro amable teleauditorio, ya que de alguna manera lo solicitó: cáncer de colon. Háblanos lo que sepas y lo que tengas de cáncer de colon. El cáncer Cuéntanos. de colon, vamos a hablar así de forma general Claro, claro, porque claro, claro. eso lleva una plática Yo sé. mucho más extensa. Pero el cáncer de colon es una alteración o se forma a partir de una alteración o un cambio de la célula, de venir de una célula a otra en el tubo, dije, en el colon, en la mucosa del colon. Bien, El cáncer de colon es multifactorial, ¿sí? Hay muchos factores que te pueden llevar a que tengas un cáncer de colon. La mayoría de los cánceres de colon van a ser aislados. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos pacientes que no tienen algún problema genético o derivado de herencia, más que de genética, de bien, herencia, ¿sí? Que no tienen familiares con cáncer, que no tienen, y sin embargo lo presentaron. Son generalmente aquellos pacientes que tienen cáncer de colon después de los 50 años. Todo el cáncer de colon se va a derivar, no todo el cáncer de colon, perdón, pero la gran mayoría de cáncer de colon y todo el cáncer de colon aislado va a derivar de unas estructuras que se llaman pólipos. bien, Algunos factores como la dieta, algunos medicamentos van a hacer que esa mucosa del colon esté en contacto con cancerígenos y ese constante contacto va a hacer que esa célula del colon cambie, bien, va a ser la que cambie y entonces empieza un crecimiento anormal pero benigno. Eso se llama pólipo. Y los pólipos que van a derivar a un cáncer son los pólipos adenomatosos, ¿sí? bien, Y aquí tenemos varios tipos de pólipos adenomatosos, pero cualquiera de ellos que se presente, si no se detecta, va a crecer y va a llegar un momento en que su crecimiento va a desencadenar una célula totalmente diferente en la que ya es un cáncer, claro, ¿sí? Estos pólipos tardan en crecer desde pequeños hasta que se transforman en un cáncer que más o menos llegan a tener un tamaño de 3 centímetros alrededor de 7 a 10 años. bien, Pero durante este periodo el 98% de esos pólipos van a ser asintomáticos, no te van a dar ninguna sintomatología. Entonces, cuando llega a un cáncer y empiezas a tener sintomatología, ya tuviste todo ese tiempo con el problema y no te diste cuenta hasta que no llegó al cáncer. muy ¿Sí? bien, doctor. Algo bien importante, su etiología, en este caso, ¿qué lo causa? Mencionaste la alimentación, pues ya mencionamos el CUSI, que puede ser un precursor, el tabaco, algo más El que nos quiere. cigarro, la dieta es muy importante enfatizar aquí un poco más la dieta más que en la CUSI, porque aquí tiene más relación más directa. Muy bien, Lo mismo, estamos muy acostumbrados a la comida carbonizada, las carnitas asadas tan ricas que son, tan, claro, o sea, es una comida que podemos llevar, claro, pero si lo hacemos con mucha frecuencia, el carbón que utilizamos y la forma en que cocinamos ese alimento, bien, vamos a generar cancerígenos que vamos a tener en contacto con el colon y que nos van a llevar a un cáncer de colon. Carnes asadas, carnes ahumadas, carnes, los embutidos, como les comentaba, son alimentos o son factores dietéticos que nos van a llevar. La falta de fibra. La fibra no nomás nos va a ayudar para eliminar
para tener una buena evacuación, para eliminar rápido la materia fecal y eliminar con ellos esos cancerígenos. La fibra también actúa sobre esos cancerígenos bloqueándolos. Entonces tenemos dos funciones en una fibra: aumentar la velocidad para que salga ese cancerígeno, ese alimento, Bien. esa materia fecal, y bloquear el cancerígeno a través de la fibra. Okay. Entonces, aquellas personas, aquí en el norte del país tenemos mucha comida muy rica en grasa, muy rica en asados, en carbonizados, pero tenemos muy poco consumo de fibra. Entonces, son dos cosas que se juntan para generar un cáncer. Y si además pues tenemos no hereditario, sino genéticamente un cambio en la célula del colon, de la mucosa del colon, pues entonces ahí se va a generar un tumor. Muy bien, doctor. Espero me haya explicado. No, está muy bien, porque sé que es un tema muy extenso, sí, pero lo trato de que explicaste me lo perfectamente bien, el ¿no? auditorio. Excelente. Y fíjate que precisamente la siguiente pregunta, por eso las enfoqué así, porque a veces el tiempo nos limita, pero bueno, aquí lo importante es que nuestro teleauditorio esté consciente y que sepa de las cosas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, sé que a veces ustedes cuentan, tú cuentas, bueno, ustedes los colonproctólogo, perdón, tienen dos herramientas muy importantes que a veces pues nos rehusamos a veces por el método que son. Vamos a hablar de la primera, la rectosigmoidoscopía. ¿Y para qué sirve, doctor? El estudio de la rectosigmoidoscopía. Muchas veces el paciente, voy a trazarme un poquito, el paciente que llega con sangrado, ¿sí? Bien. Es un paciente que, como lo mencionábamos anteriormente con las hemorroides, pobres hemorroides, todos la culpan y a veces no son la causa. No todo lo que sangra es hemorroide. Bien. El principal síntoma que vamos a tener en el cáncer de colon también es el sangrado, ¿sí? Y hay que saberlo identificar o diferenciar uno del otro, porque va a llevar otras características. Claro. Entonces, la mayor parte o el mayor porcentaje o un buen porcentaje del cáncer colorectal se va a presentar en el recto. ¿Sí? Y entonces tenemos dos cosas con el que podemos hacer un diagnóstico del cáncer de recto: el dedo, que es el más fácil, más sencillo y más barato, hacer un tacto rectal en todo aquel paciente que llega con sangrado o que llega con algún síntoma proctológico, es indispensable, porque con el dedo podemos tocar una masa, una tumoración, y poder tener ese síntoma, esa previsión de hacer algo más, porque ya estoy tocando algo que me parece puede ser un tumor. Claro. ¿Sí? Allí a nivel institucional utilizamos un equipo que se llama rectosigmoidoscopía rígida. Bien. Este equipo nos ayuda muchísimo porque es algo que tenemos ahí en el consultorio, que tenemos a la mano y que podemos diagnosticar hasta un 20% del cáncer de colon, porque es el que se va a presentar en el recto. Bien. Es un estudio un poquito duro para el paciente porque es rígido, porque conlleva algo de molestia, pero que si lo sabes hacer y lo sabes dirigir, el paciente no va a estar tan inconforme, ¿sí? Lo explicas al paciente, es un tubo que mide 25 centímetros, que tiene un lente, que ese lente te agranda la imagen, y entonces tú con eso vas insuflando o llenando de aire el recto o la parte que vas a mirar. Bien. Y de esa manera detectar lesiones pequeñas como los pólipos, o bien hacer el diagnóstico de algún cáncer, poder tomar biopsias a través de ese aparato. En la privado, a veces utilizamos más otro que es un rectosigmoidoscopio flexible. Bien. Ese no está tan fácil de tener en el consultorio en el instituto, pero sí en lo privado,
y eso es un poco más delgado y causa un poco menos de molestia al paciente, es más tolerable por el paciente para revisar, y además revisamos un poco más, 60 centímetros a diferencia del otro que revisamos 25 centímetros. Que está Entonces, limitado por la distancia. por la distancia. Entonces Bien. tenemos una rectosigmoidoscopía rígida que para muchos dicen que ya pasó de moda, pero para mí yo digo que sigue siendo un instrumento muy importante, sobre todo a nivel institucional, porque lo tenemos a la mano y en ese momento hacemos el diagnóstico. ¿Sí? Muy No bien. esperamos a tener que mandar un paciente a otro estudio que es una colonoscopía, ahí lo tenemos y ahí lo realizamos en ese momento. Muy bien, doctor. Hablaste de ello al final. Cuéntanos, la colonoscopía. ¿Qué es? La colonoscopía es un estudio a través de un tubo flexible, es un tubo que mide 1 centímetro, pero que es flexible y que y que tiene una cámara en la punta donde vamos a introducirlo a través del ano y vamos viendo todos los segmentos del colon hasta, hasta hacerlo completo. ¿Sí? Podemos ver, a diferencia de la rectosigmoidoscopía, en la que vemos nada más una parte del colon izquierdo, en la colonoscopía vamos a ver desde donde inicia, del colon derecho, del ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoides y recto. Vamos a ver todo de manera completa. Actualmente, antes se hacía con sedación, se le ponía un sedante al paciente y era muy poco tolerable porque había que estar empujando y había que estar llenando de aire. Actualmente la mayoría de las veces se hace con anestesia, con una sedación más profunda por un anestesiólogo, y eso ha hecho que la mayoría de las colonoscopías puedan terminarse correctamente y que sea tolerable el paciente. Para el O sea, lo paciente. menos molestia que le puedas ocasionar Así es. al paciente en este Así aspecto. es. Fíjate, Lo que tiene a diferencia, te digo, de la rectosigmoidoscopía es que la colonoscopía pues hay que llevar una preparación y claro, el costo pues se eleva bastante. Entonces, si yo tengo la sospecha de que el tumor está en el recto y tengo el rectosigmoidoscopio, pues le hago la rectosigmoidoscopía, le completo y ya después, con mayor tiempo, le completaré la colonoscopía para ver el resto del colon. y fíjate, no sé si me corrijas tú a mí, pero por ejemplo, actualmente están en boga pues, los estudios de gabinete, tomografía axial computarizada o resonancia magnética. Y pues no lo sé, pero yo creo que el mejor estudio para ese tipo de patologías son la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía. No sé tú qué opinas al respecto. Son los estudios que vamos a tener, vaya, vamos a ver directamente Así es, la la pared lesión. del colon, vamos a tener la lesión visible y vamos a poder tomarle la biopsia en ese mismo momento. Una tomografía me puede detectar, hay unas colonoscopías que se hacen de forma virtual, que Bien, es una colonoscopía virtual y se hace a través de una tomografía. Y sí, podemos detectar lesiones pequeñas, pero no podemos hacer biopsia ni podemos resecar esa lesión. es correcto. Ese tipo de estudio lo dejamos para aquel paciente que le tiene miedo a una anestesia, una sedación, pero que nada más va para un check-up, Perfecto. ¿sí? No que va con un síntoma. Si yo tengo un paciente que me llega, ¿sabe qué, doctor? Tengo sangrado, hay moco, hay a veces diarrea y a veces, pues no le voy a hacer una tomografía porque la tomografía no me va a dar el diagnóstico, le hago una colonoscopía porque voy a ver directamente y voy a tomar biopsia. Muy bien, doctor. Excelente. Retomando el tema, doctor, hablamos al principio y me gustaría verlo. Abscesos conorrectales. Anorrectal, perdón. Anorrectales. Anorrectal. Dentro de las patologías anorrectales están los abscesos. Los abscesos es un acúmulo de pus. La etiología de estos abscesos anorrectales, la mayoría de las veces o el mayor porcentaje de ellos es
por enfermedad de unas glándulas que se encuentran en el conducto anal. Esas glándulas o esas criptas se obstruyen, se tapan, y al taparse pueden generar infección, y esa infección se extiende a los tejidos adyacentes donde hay grasa, y en este caso alrededor del ano. Entonces esos abscesos perianales, y dependiendo de su localización pues le vamos a dar su nombre, que eso no sería tan relevante en esta plática, Claro. pero sí que es generado por una infección en una glándula. Tenemos de 7 a 8 glándulas en la circunferencia del conducto anal, y esas glándulas, al taparse alguna de ellas, va a generar el absceso. Una vez que se genera el absceso, ese absceso va creciendo, va aumentando de tamaño hasta llegar a ser muy doloroso. Es el principal síntoma. Un dolor que inicialmente es moderado, leve, pero conforme pasan los días y conforme aumenta el volumen o el tamaño en la piel, va generando más dolor, Muy hasta bien. llegar a ser incapacitante. Yo quisiera comentar el absceso anal, una vez que se forma, su tratamiento es el drenaje, ¿sí? Hay que quitarnos un poco la idea de la maduración. Claro. No hay maduración, no se tiene que madurar nada, no es una manzana que se va a madurar, es un absceso que hay que drenar, sea pequeño, sea grande, el tratamiento es el drenaje, ¿sí? Muy bien. Y después del drenaje, darle su tratamiento con antibiótico, con analgésico, y entonces esperar. Cuando tú drenas un absceso perianal y lo drenas en el consultorio o lo drenas en quirófano, es nada más abrir el absceso y que salga la secreción, y eso va a aliviar el dolor, la sintomatología. Este tratamiento nos puede generar dos cosas. Una vez que el paciente empieza a desinflamarse la zona donde estaba el absceso, puede llegar a cicatrizar completamente, y el orificio que hicimos para abrirlo, para drenarlo, cierra completamente. Ese es un absceso que se drenó y que cicatrizó de manera correcta. Bien. Pero ese paciente sigue teniendo esa glándula enferma porque no se le ha quitado la glándula. Claro. La glándula sigue estando ahí en el conducto, y al momento de un mes, 6 meses, un año, a veces hasta más tiempo, pueden volver a generar otro absceso, Muy bien. porque la glándula está ahí. Mientras no se quite la glándula, va a seguir generándose abscesos. Absceso. Y la otra es que en otros pacientes, en el 50% de los pacientes, la abertura que hicimos para drenar no va a cerrar completamente, es decir, va a quedar un orificio por donde constantemente el paciente va a sentir que sale líquido. Claro. Ese líquido que sale por ahí es el líquido que está entrando por la glándula y que está secretándose, ¿sí? Eso es una fístula. Después de un mes, si no cicatrizó esa herida completamente y sigue habiendo desecho, es porque se formó una fístula anorrectal. La fístula es la consecuencia o la secuela de un absceso, ¿sí? Muy bien. Y no importa cómo lo hayas drenado, si en quirófano, si en el consultorio, en las dos formas puede presentarse la fístula. A veces nosotros como cirujanos colorectales, durante el drenaje del absceso, quitamos o corregimos el problema de la glándula. No siempre se puede, no siempre se debe de hacer. Cuando se puede y está indicado, lo hacemos, lo corregimos, y de esa manera quitamos el absceso y quitamos la posibilidad de formar una fístula. Muy bien, doctor. Por último, doctor, ¿qué nos puedes hablar sobre la incontinencia o incompetencia rectal? La incontinencia anal
Es un tema bastante importante. Yo creo que mucha gente llega a presentar algún grado de incontinencia y sobre todo las mujeres. Las mujeres, a diferencia del hombre, tienen un cuerpo de muscular de esfínter más pequeño, más delgado, más frágil, y entonces es más fácil que ellas puedan tener incontinencia en algún momento de su vida. ¿Qué lo produce? La principal causa es una lesión durante el embarazo, durante el parto. Al momento de tener el parto puede desgarrarse el músculo y eso conllevar una lesión del esfínter que después va a traducirse en una incontinencia. Generalmente las mujeres que tienen un trauma al momento del parto, una lesión, un desgarro, no tienen ningún síntoma inicialmente, pero conforme aumenta su edad y pasan de los 50 años, esa lesión antigua que presentaron va a traducirse en una incontinencia anal. Y a diferencia de la incontinencia urinaria, la mujer lo esconde más, le da más pena y no lo menciona ni siquiera a sus familiares, ¿sí? Hay otras enfermedades o otras patologías que nos pueden llevar a una incontinencia y una de ellas es una muy frecuente que tenemos en México, la diabetes. La diabetes va a generar una neuropatía en las extremidades, en cualquier parte va a generar a nivel del ojo, del nervio óptico, en cualquier nervio puede causar una neuropatía la diabetes. Bien. Y así como lo causa en esos, también lo causa en los nervios que van al esfínter anal. Bien. Y entonces eso va a generar anos grandes, patulosos, que quiere decir que están entreabiertos, que no tienen fuerza para contraer. ¿Sí? Son pacientes que llegan con incontinencia anal. Muy bien, doctor. Pues sabemos que el Dios Crono nos come siempre. Doctor, ¿dónde se te puede localizar? Bueno, yo estoy en el Hospital Star Médica, ahí estoy a sus órdenes, en el consultorio 805, allí en Periférico de la Juventud y Francisco Villa, y mi teléfono es el 415-6293 y mi celular es el 614-159-0474. ¿Lo podrías repetir los teléfonos, por favor? El teléfono del consultorio 415-6293, celular 614-159-0474. Pues no me queda más que agradecerte tu visita, doctor Román. Espero que no sea la última, la primera, pero seguiremos aquí invitándote para temas diferentes en cuanto a la proctología, ya que es muy extensa. Y querido teleauditorio, pues ya lo sabe, otra noche más aquí en el mundo de la salud, por redproducciones.tv. Saben que cuando se termine la transmisión, pues ya la plataforma estará también en YouTube e Instagram. Y sin nada más que agregar, pues les agradezco nuevamente su amable atención y nos vemos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Que tengan buenas noches. ¿Cómo te pareció?